Divinidad olvidada. Cuando al hombre se le repite lo suficiente que él no es divino, esto se convierte en una firme creencia, pues el hombre, el tímido buscador de la verdad, en su desesperada lucha por ser aceptado, escuchará y creerá cualquier disparate. Hubo un tiempo en el que el hombre conocía su herencia y su linaje, conocía a Dios, no como el ser sublime de vida y pensamiento continuo, la verdadera fuerza vital de su divino y eterno yo. Una vez el hombre sabía esto, y él erigió grandes pirámides para que permanecieran en pie a través de los tiempos y recordara a la humanidad del fuego interno, del Dios dentro del hombre. A pesar de todo lo que ha ocurrido en el curso de la historia, esas pirámides aún permanecen como símbolos de la grandeza y la divinidad del hombre, en los principios del hombre sobre este plano, cuando aún sabía que él era Dios, vivía en el mismo cuerpo durante miles de años, porque el poder que daba al cuerpo inmortalidad era la pureza del pensamiento ilimitado que el hombre expresaba en su estado de ser. El hombre, Dios hombre, empezó a olvidar que él era Dios, incluso en su primera experiencia de vida sobre este plano. ¿Por qué? Porque amaba este maravilloso jardín de juegos material, y experimentar y crear aquí se convirtió en todo lo que realmente importaba. Y en sus esfuerzos por expresar su creatividad y mantener el vehículo que le permitía hacer esto, el hombre, la magnífica criatura de proceso de pensamiento ilimitado, empezó a experimentar los pensamientos limitados de supervivencia, celos y posesión. El ser del hombre, su alma y su espíritu son eternos. Nada podrá nunca cambiar eso, pero el cuerpo que los dioses crearon del barro de la tierra es vulnerable a los pensamientos del ser inmortal que los ocupa. Cualquier pensamiento que el hombre acepte y se permita sentir se manifestará en el cuerpo, pues el cuerpo es la última parte del reino del hombre y está apoyado por el proceso del pensamiento del Dios que lo habita. Cuando el Dios hombre empezó a experimentar las actitudes de supervivencia, empezó a reducir el poder de su pensamiento que alimentaba a la fuerza vital eterna dentro del cuerpo. Así, el cuerpo empezó a sucumbir al tiempo y el cuerpo empezó a fallar. Disminuyó su habilidad de razonar a través del cerebro. Cuando el hombre empezó a perder su poder de razonar, el miedo empezó a invadir su conciencia, y cuando el elemento del miedo se convirtió en una actitud dentro del proceso de pensamiento del hombre, el cuerpo empezó a sufrir la fuerza y los efectos del miedo, malestar, enfermedad y la muerte. Aunque las primeras civilizaciones en vuestro plano fueron fundadas con gran iluminación, lo ilimitado de su proceso del pensamiento empezó a debilitarse hasta limitarse a la expectativa de la muerte y las actitudes de supervivencia, las que crecieron a partir del miedo a la muerte y se transmitirían a generaciones futuras en forma de lo que se llama instintos de supervivencia, pues cualquier cosa que el hombre piensa en eso se convierte en un patrón dentro de sus estructuras genéticas y celulares. Los dioses entraron en las limitaciones de la materia a causa del deseo de experimentar su creatividad a través de la forma corporal. Pero cuando los dioses, como hombre, experimentaron actitudes de limitación sobre este plano, sin darse cuenta se encerraron en la experiencia corporal, pues cuando cada dios experimentó la muerte de su primer cuerpo, entró en lo que se llama un vacío,
Este vacío era un lugar, una dimensión de la luz que no formaba parte de un entendimiento consciente de Dios conocedor de todo, ni del plano de la materia. El Dios ya no podía volver al plano del pensamiento ilimitado, pues ahora guardaba dentro de su proceso de pensamiento la alteración de aquellas actitudes limitadas. Para continuar avanzando en la vida, ya que se encontraba este jardín de juegos en materia como una experiencia maravillosa, el Dios se sentía muy ansioso por volver aquí. Por eso volvía en otro cuerpo, a través de la semilla de su propio descendiente, para poder continuar expresándose en materia y reconciliar todos los pensamientos limitados que le habían alterado su proceso del pensamiento en la vida anterior. Pero al experimentar más los aspectos materiales de este plano, el Dios experimentó mayor alteración y se hundió más profundamente en la limitación. De esta forma empezó el ciclo de reencarnación sobre el plano de la demostración, mientras los dioses volvían aquí como hombres una y otra vez para poder continuar sus aventuras en la vida. Este plano se convirtió gradualmente en su concepto total de la vida, y ellos olvidaron su linaje y su divinidad, dejaron de concebir a Dios como la totalidad del pensamiento, perdieron el conocimiento de que podían volver, si lo deseaban, al plano del puro pensamiento del ser ilimitado, el plano de conciencia sobre el que se habían expresado desde un principio. Razonaron que solo podían experimentar esferas limitadas y allí, después de la muerte del cuerpo, entidades que habían olvidado el más grande y simple de todos los planos podían experimentar la vida de acuerdo a su felicidad y a las actitudes de su pensamiento colectivo. Cuando los dioses como hombre dejaron de saber que eran divinos e inmortales y que todo poder y todo conocimiento habita verdaderamente dentro de ellos, comenzaron a ser vulnerables a los egos de aquellos a su alrededor. Pronto surgieron entidades que buscaban elevarse por encima de los otros, diciendo que solo ellos, a través de sus poderes místicos y de la fuente inmensurable de su entendimiento, tenían el conocimiento de Dios. Desde que el hombre se convirtió en una criatura atemorizada y a modo de rebaño, estos videntes, profetas y oráculos buscaron realzar su poder proclamando profecías de fatalidad y peligro. Y si la gente no prestaba particular atención a lo que los videntes tenían que decir, ellos proclamaban maldiciones y amenazas de condena. Así nació la religión sobre este plano, con objeto de separar más al hombre de su belleza interna, su Dios eterno. Y la religión era muy astuta, porque no tenía que gobernar y mandar sobre las gentes con la espada, solo tenía que perpetuar la enseñanza de que Dios no estaba a su alcance, que el conocimiento y el poder sobre todas las cosas no estaban dentro de ellos. Ahora bien, el alma es memoria eterna. Ella recuerda todas las experiencias de todas las vidas. Cualquier cosa que se le diga al hombre lo suficiente, no importa lo alterado que sea un entendimiento, a la larga se convertirá en una firme realidad, pues el hombre, el tímido buscador de la verdad, deseando tan desesperadamente ser aceptado, escuchará cualquier disparate. Así, si tú le dices al hombre tantas veces como sea necesario que Dios está fuera de él y que él es miserable y malvado en su alma, estos pensamientos se convierten en entendimientos firmes dentro de la memoria del alma y serán muy difíciles de cambiar. Y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo durante miles de años sobre este plano. Estas entidades simples, viviendo
una vida a otra, cayeron continuamente bajo los auspicios de estas enseñanzas y se volvieron tan condicionados al entendimiento de que ellos eran malvados y que Dios estaba fuera de sus seres, que llegaron a aceptar absolutamente que ellos eran cualquier cosa menos divinos, y que el único camino para conocer a Dios, para volver a Dios, era por medio del gobierno de profetas y sacerdotes y organizaciones religiosas. Cuando el hombre dejó de aceptar su propia sabiduría como la esencia de la verdad, renunció a su soberanía y poder y se convirtió en una parte de la masa colectiva, lo que permitió a religiones y gobiernos de todas las épocas gobernar a todas las gentes, como si de una sola entidad se tratara. Pero no lo son. Todos son dioses únicos, con destinos únicos que satisfacer y sus aventuras que experimentar. El hombre tiene derecho a sus aventuras. Cuando el hombre aceptó la enseñanza de que era miserable y pecador y que el Padre era alguien fuera de él, se apartó completamente de Dios. Y es ese entendimiento y el aceptar esa creencia lo que ha devuelto al hombre al cuerpo una y otra vez. Pues mientras el hombre abriga el pensamiento de que él es todo menos divino, de que el Padre no está dentro de él, estará destinado, en cierto sentido, a nacer 1.000.000 de veces, hasta que se dé cuenta de su divinidad y viva otra vez en un estado de ser. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y si es así, favor de dar pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias. Hasta la próxima.